Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en la página 87 de nuestro libro de comunicación. Vamos a continuar con los ejercicios. Como ven, era un poco extenso, entonces por eso dividimos en dos partes para realizar estos ejercicios. Entonces vamos a empezar por la fecha. Asunción, 8 de octubre de 2021. La máxima, cuida tu salud. Y el ejercicio número 7, siempre teniendo en cuenta el texto que estuvimos leyendo el día de ayer, dice, relaciono cada palabra con su definición. Por ejemplo, tengo A, contexto; B, afecto; C, contexto; D, efecto. Entonces, para realizar este ejercicio vamos a recordar un poquitito qué quiere decir las palabras parónimas. Vienen a ser aquellas que tienen una relación de semejanza por su forma o el sonido, pero son distintas y sus significados también. Entonces las palabras parónimas, al pronunciar en el sonido, tiene una semejanza, pero el significado es distinto. Por ejemplo, confección quiere decir hacer o preparar algo. Confesión es una declaración. Entonces, por eso recordamos, ¿verdad?, esta definición para poder realizar este ejercicio. Acá tenemos el significado de cada palabra. Ustedes van a leer y van a ver a cuál corresponde. Por ejemplo, dice acá, del verbo contestar. ¿Cuál sería? Sería, por ejemplo, ¿verdad?, el C de contexto. Contexto entonces viene del verbo contestar. Entonces acá vamos a escribir la letra C. Acá la siguiente definición dice resultado o consecuencia. Sería eso, por ejemplo, la definición del D, efecto. Efecto sería entonces resultado o consecuencia. Entonces así, de esa forma van a ir realizando. El número 8 dice, rodeo la palabra adecuada para completar las oraciones. El A, don Ignacio tuvo varias profesiones o procesiones. ¿Qué fue lo que tuvo don Ignacio? Tuvo varias profesiones. Entonces esto es lo que voy a rodear. El B dice, pero él demostraba tener aptitud para la pintura. ¿Qué es lo que él tenía? Aptitud o actitud. Tenía aptitud. Entonces esto voy a diagramar. El C dice, aunque también tuvo mucha apertura o abertura para trabajar como carpintero y albañil. ¿Qué es lo que tuvo mucho? Entonces tuvo mucha apertura. Bien, el ejercicio número 9 dice, escribo H si se trata de un hecho, O si es una opinión. Vamos a recordar un poco las definiciones de ambos. Dice, los hechos son acontecimientos ocurridos que se pueden verificar o demostrar, a los cuales el emisor refiere sin dar su parecer objetivamente. Por ejemplo, don Ignacio nació en Asunción en 1891. Entonces eso viene a ser un hecho, un acontecimiento que se puede demostrar. La opinión es la creencia o punto de vista del emisor sobre los hechos. Es la interpretación personal, subjetiva del emisor sobre lo ocurrido. Ejemplo de una opinión sería, don Ignacio Soler fue un buen pintor. Entonces la opinión quiere decir, ¿verdad?, es un punto de vista, una creencia que da el emisor sobre lo acontecido. Bueno, una vez que ya recordamos los conceptos, dice, su primera exposición tuvo mala crítica. ¿Qué sería? Sería un hecho o una opinión. Sería un hecho, ¿verdad? Siguiente, decían de él que era solamente un pintor de carteles. Una opinión, decían de él, ¿verdad? Cada uno estaba dando su opinión. Entonces vamos a escribir una O. El siguiente, don Ignacio siempre pintó
lo que le tocó de cerca. Se van a hacer ustedes solitos, entonces si es un hecho o una opinión. Número 10 dice, tacho los enunciados incorrectos y los corrijo en mi cuaderno. Acá tenemos el primer enunciado, dice, don Ignacio nació antes de la guerra de la Triple Alianza. ¿Eso es correcto? Es incorrecto. Entonces voy a tachar con mi regla y dice corrijo. Entonces en el cuaderno vamos a corregir, ¿verdad? Que don Ignacio nació luego de la guerra de la Triple Alianza. El siguiente dice, muchas veces se enfrentó al gobierno. Es correcto. Después dice, don Ignacio conoció desde niño la pintura. ¿Eso es cierto? Es incorrecto. Voy a tachar también. Voy a corregir que no conoció pronto la pintura él. Luego dice, Julio Mornet y Guido Bogliani fueron los maestros de su hermano. Vamos a leer para poder recordar. Su primera exposición tuvo muy buena crítica. Recién estuvimos diciendo, ¿verdad? Entonces tacho y escribo. Voy a corregir que su primera exposición tuvo mala crítica. Y el último dice, cuando su vista empezó a fallarle, dejó de pintar. Eso fue cierto. No, es incorrecto. ¿Okay? Cuando su vista le falló, siguió pintando de memoria. Bueno, el ejercicio número 11 dice, en mi cuaderno contesto, ¿por qué don Ignacio invirtió el orden de sus apellidos? ¿Por qué hizo eso él? Entonces vamos a contestar, ¿verdad? Que para honrar a su madre, quien lo crió e impulsó. El B dice, ¿quiénes lo animaron a pintar cuadros? Contestamos que fue su madre y su hermano Tomás. El C, ¿cuáles eran los temas de sus pinturas? Contestamos que fueron los mercados, las fiestas, las corridas de toros, las arquitecturas, las huelgas, las manifestaciones, ¿verdad? Bueno, el D dice, ¿por qué le dicen el pintor de Asunción? Porque pintó las paredes y fachadas de la ciudad y además en sus cuadros también dibujaba y pintaba la ciudad de Asunción. Y el último ejercicio, número 12, dice, en mi cuaderno elaboro una línea de tiempo y ubico en ella los siguientes acontecimientos de la vida de don Ignacio. Entonces vamos a ubicar su nacimiento, la muerte de su madre, la primera exposición, fallecimiento de su esposa y el suyo. Entonces, acá yo hice un ejemplo. Vamos a empezar con el año 1890 y al lado, un año después, 1891, fue su nacimiento, que es lo que me pide. Luego tengo el año 1900, en 1906, la muerte de su madre. Entonces vamos a ir realizando de esta forma, 1890, 1900, 1910, de 10 en 10 vamos a ir ubicando los años, 1920, 1930 y luego, un año después, 1931 fue su primera exposición, 1940, 1950, 1960, 1970, acá, 1978, falleció su esposa. Tengo el año 1980, 3 años después. 1983, fallece el pintor. Y por último, vamos a culminar nuestra línea de tiempo con el año 1990. Entonces, de esta forma vamos a culminar este ejercicio sobre este texto. Entonces, voy a esperar que me envíen la tarea el día de hoy. Muchas gracias.